Bueno, muy bien. ¿Me escuchan bien? Sí, Bárbara. Vamos a seguir entonces con lo que empezamos la clase pasada del tema Introducción a la Química de Coordinación. Esta es la última clase antes del parcial. Y la clase pasada habíamos definido lo que era un complejo, lo que eran los ligandos, lo que era el átomo central, cómo caracterizábamos el complejo desde el punto de vista del índice de coordinación del átomo central, cómo calcular el estado de oxidación, las geometrías, el tipo de ligandos que teníamos, etc. Y vamos a entonces hoy continuar un poco con esa descripción de los complejos o compuestos de coordinación. Vamos a hablar un poco de isomería y en la última parte de la clase vamos a ver cómo se define la estabilidad de un compuesto de coordinación. Cómo vamos a hacer para saber si un determinado complejo es o no estable. Para eso nos sirva como base después para ver de qué depende esa estabilidad, y cuando ustedes vean con Raúl la química de coordinación de los elementos del bloque D, ahí vamos a ver concretamente cómo vamos a hacer para saber qué complejo es más estable que cuál otro. ¿Sí? Bien, y en el mismo sentido que veníamos hablando, vamos a describir un tipo particular de complejos que son los quelatos. Se le llama quelato a un complejo que tiene por lo menos un ligando que actúa como ligando polidentado. Puede ser bidentado, como en el caso que ustedes tienen ahí, que tenemos el oxalato que está actuando en este complejo como ligando bidentado. Decimos que el oxalato es un ligando quelante, ¿sí? Que da lugar a un complejo que llamamos quelato y que forma con el átomo central un anillo quelato. ¿Sí? Y otra característica que tienen los distintos tipos de quelatos es la cantidad de átomos o elementos que tiene el anillo quelato. ¿Cómo hago para saber de cuántos miembros es este anillo quelato? Hay que contar, ¿sí? Cuento 1, por ejemplo, acá en el trisoxalato ferrato, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a decir entonces que en ese complejo, en el trisoxalato ferrato, el oxalato actúa como ligando bidentado, formando un anillo quelato de 5 miembros. ¿Sí? Entonces, cada oxalato va a formar un anillo quelato de 5 miembros. ¿Sí? Acá tenemos otro ligando, otro ejemplo, ¿sí? ¿Se acuerdan de la tren que habíamos visto? Que como era un ligando muy flexible, podía utilizar sus 4 posiciones de coordinación para unirse al mismo metal, actuando como un ligando tetradentado, ¿sí? La tren es un ligando quelante. Todos los ligandos polidentados son quelantes, dan lugar a un quelato, que sería el complejo, y vamos a ver los anillos quelatos que se forman. De nuevo vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. Forma un anillo quelato de 5 miembros. En realidad no 1, 3 anillos quelatos de 5 miembros. Entonces vamos a decir, si quisiéramos describir este complejo, diríamos que la tren actúa como ligando tetradentado, formando 3 anillos quelatos de 5 miembros en el complejo. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí cómo contar los anillos quelatos? Sí, es bien fácil. Bien, vamos igual a ver algunos otros ejemplos. Acá tenemos un complejo que, como ya les contaba la otra vez, también fue sintetizado en el marco de un grupo de investigación del área química inorgánica de la Facultad de Química. Es un complejo de samario, que es un lantánido, con este ligando que se llama oxidiacetato, ¿sí? Y como ustedes ven, es un ligando que puede actuar como ligando polidentado. Efectivamente, acá tenemos en el complejo el samario unido a 3 odas, ¿sí? A través de los oxígenos, por lo tanto decimos que el complejo que se forma es un quelato, y el ODA forma, al actuar como ligando tridentado, fíjense que actúa como ligando tridentado, forma dos quelatos. ¿De cuántos miembros? De vuelta vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, 2 quelatos de 5 miembros. ¿Sí? Con estos ejemplos que les acabo de dar, una cosa importante respecto a este complejo de Samario-Oda. ¿Qué le ven de raro? ¿Le ven algo raro? ¿Cuál es el índice de coordinación del samario en este complejo Samario-Oda? ¿Quién cuenta? A ver. 9. 9. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto que el índice de coordinación y por lo tanto
En consecuencia, la geometría dependía, entre otras cosas, del tamaño del iodo central. Este es un lantánido, es un elemento relativamente grande en la tabla periódica y por eso tiene un índice de coordinación que es mayor a lo que hemos visto hasta ahora de los metales de transición, ¿verdad? Que son más chicos. Habíamos visto algo similar cuando estudiábamos los acuoiones de los lantánidos. ¿Se acuerdan que habíamos visto que se rodeaban de 9 moléculas de agua en vez de 6, como era lo más común? Para el caso de los metales de transición. ¿Sí? Acá tenemos entonces un ejemplo de un índice de coordinación que no es ni 4 ni 6, digamos que son los más comunes para, ni 4 ni 5 ni 6, que son los más comunes para los metales de transición, y la razón es porque el samario es de un tamaño mucho más grande por ser un lantáneo. Profe, Sí. una pregunta del Sí, anterior. el Ahí anterior. cada ligando forma 2 anillos, ¿no? 2 anillos, exactamente. Cada oda actúa como ligando tridentado, fíjense que se une a través de 3 de sus oxígenos. De los 5 oxígenos que tiene para unirse, se une a través de 3. Actúa como ligando tridentado, formando 2 anillos quelatos de 5 miembros. Gracias. Bien, y con eso que acabamos de ver, a ustedes les podía quedar la idea de que todos los anillos quelatos son de 5 miembros, porque acabamos de contar en todos los complejos que vimos, anillos quelatos de 5 miembros. Sin embargo, no es así. Fíjense, este es un complejo conocido también, ya lo habíamos visto varias veces, donde tenemos este ligando, que actúa como ligando tridentado a través de un átomo de oxígeno, de un azufre y uno de nitrógeno, formando un quelato, y los anillos quelatos que forma, vamos a contar, son este que es de 1, 2, 3, 4, 5 miembros, y este otro de 1, 2, 3, 4, 5, 6 miembros. Tenemos un anillo de 5 y un anillo de 6. O sea, no todos los anillos son de 5, pero los anillos más comunes son de 5 y 6. ¿Sí? Más adelante van a ver ustedes las razones por qué ese cantidad de miembros en los anillos quelato le da una estabilidad particular a los complejos que se forman, o sea, a los quelatos, que hace que en general no se vean anillos quelatos ni de muchos más miembros ni de muchos menos. Póngale que de 4 algunos habrá, pero los más estables siempre van a ser de 5 y de 6 miembros. Bien, además de estos ligandos quelantes, ¿sí? Que dan lugar a esos complejos que llamamos quelato, también vamos a tener otro tipo de ligandos que vamos a llamar ligandos macrocíclicos. ¿Qué diferencia tiene un ligando macrocíclico de un ligando polidentado cualquiera? Un ligando macrocíclico es un ligando polidentado. La diferencia es que en el ligando macrocíclico ya vamos a tener un ciclo armado. ¿Sí? Los átomos donores van a estar en la posición correcta para enlazarse a un metal. Acá tenemos en el caso de este ligando, ¿sí? Que tiene 4 átomos de azufre como átomos donores, que van a dar lugar a una cavidad, ¿sí? Donde se va a acomodar ahí el ion metálico. Otro ejemplo clarísimo es el del grupo hemo, ¿sí? Este anillo tetrapirrólico que tenemos acá, en este caso totalmente rígido, va a dejar lugar a un hueco donde se va a poder ubicar un ion metálico, y el tamaño de ese hueco, en definitiva, va a hacer que ese hueco sea específico, o por lo menos haya cierta especificidad para la unión con determinados iones metálicos sí, y con otros no. ¿Sí? Por eso el hemo de la hemoglobina tiene hierro y no tiene cualquier otro de los metales que andan circulando en el organismo, sino que se estabiliza ese complejo con ese ligando macrocíclico con determinados iones metálicos con determinado tamaño. ¿Sí? Por ejemplo, el ETA, ¿se acuerdan del ETA que lo vimos? Que era aquel ligando que podía actuar como hexadentado. ¿Es un ligando macrocíclico? ¿Qué les parece? Que no. Que no, es un ligando polidentado, sí, pero no macrocíclico. ¿Por qué? Porque cuando no está unido metal, los átomos donores están en la configuración más estable del ligando, pero no están en la posición correcta para unirse al metal. ¿Sí? En el caso de los ligandos macrocíclicos, es como que el ligando viene armado, bien armadito, y el metal se ubica en la cavidad. ¿Sí? Estos ligandos macrocíclicos también forman, como son ligandos polidentados, forman anillos quelato que le van a dar una estabilidad adicional, digamos, a los complejos que forman. Muy bien. Y vamos a pasar ahora a hablar de isomería, ¿sí? Seguramente ustedes ya saben lo que es un isómero, ya lo han visto seguramente en el liceo, y seguramente en otros cursos de la propia facultad han hablado de isómeros, ¿sí? Isómeros son especies químicas que, como dice ahí arriba, tienen el mismo número y tipo de átomos,
pero diferentes propiedades. O sea, si yo escribo la fórmula mínima de un compuesto y de su isómero, voy a tener el mismo número de átomos, el mismo tipo de átomos, pero sin embargo, las propiedades van a ser diferentes. ¿Qué propiedades pueden ser diferentes? Puede ser diferente el color, puede ser diferente la solubilidad, puede ser diferente incluso las propiedades biológicas de los compuestos, etcétera, entre muchas otras propiedades que van a ser distintas respecto a los isómeros, a pesar de que tienen el mismo número y tipo de átomos. Y los compuestos de coordinación o complejos tienen isomería, ¿sí? Tienen isómeros de distintos tipos, como vamos a ver. Y los isómeros para los compuestos de coordinación se dividen en dos grandes grupos, los isómeros estructurales y los estereoisómeros. Los isómeros estructurales tienen el mismo número y tipo de átomos, porque si no, no serían isómeros, pero esos átomos están unidos entre sí de forma diferente. Lo que tienen distintos son los enlaces, ¿sí? Esa misma cantidad y tipo de átomos van a estar unidos entre sí por enlaces distintos, ¿sí? No van a estar unidos todos de la misma forma. Eso sería un isómero estructural. Y dentro de los isómeros estructurales vamos a ver los isómeros de ionización, de coordinación y de enlace para los complejos. Y los estereoisómeros tienen el mismo número y tipo de átomos y los átomos están unidos entre sí por el mismo tipo de enlaces o por los mismos enlaces, ¿sí? Los enlaces también son iguales en los estereoisómeros y se van a diferenciar entre ellos por la disposición espacial de esos átomos, ¿sí? Por cómo se distribuyen en el espacio, pero van a estar unidos entre sí de la misma forma, ¿sí? Y dentro de los estereoisómeros vamos a ver los isómeros geométricos y los isómeros ópticos para los compuestos de coordinación. Vamos a empezar entonces con la isomería de ionización. Se los voy a mostrar con un ejemplo porque es lo más fácil, me parece. Ahí tenemos la fórmula mínima, vendría a ser de un complejo de cromo, que tiene el átomo central cromo, 3 cloros y 6 moléculas de agua. Con esa fórmula mínima, o sea, con esa cantidad y tipo de átomos, yo puedo armar por lo menos estos 3 complejos diferentes que tenemos acá. ¿Por qué? Porque tanto el cromo tanto el cloro como el agua pueden actuar como ligandos, porque ambos son bases de Lewis, ¿verdad? Y ahí tendríamos el cromo, que sería el átomo central. Entonces yo puedo sabiendo que el índice de coordinación del cromo en estado de oxidación 3, en este caso, o en realidad de la mayoría de los compuestos de cromo en estado de oxidación bajo, es 6, yo puedo completar la esfera de coordinación del cromo con distintas combinaciones de estos ligandos, con distintas combinaciones de ligandos cloruro y ligandos agua. Por ejemplo, en este de acá arriba tengo el cromo, átomo central, unido a 2 cloros y 4 aguas. ¿Qué hago con el cloro restante? Lo pongo afuera como contraión, porque como es un ion cargado, lo puedo poner afuera como contraión. ¿Y qué hago con las aguas que me sobran? Pueden formar parte del complejo como aguas de hidratación, ¿sí? Que van a estar, en definitiva, ocupando huecos en la red cristalina de esa sal compleja. Pero además de esta combinación, yo puedo hacer esta otra de abajo. Puedo poner el átomo central con un cloro y 5 aguas, me quedan 2 cloros de contraión y un agua de cristalización, o puedo tener simplemente el aquo complejo, donde pongo las 6 aguas como ligandos y los 3 cloros como contraión, ¿sí? Esas distintas combinaciones de igual tipo y número de átomos es lo que vamos a llamar isómeros de ionización, ¿sí? Que son bastante comunes en realidad en los compuestos de coordinación. Otro tipo de isomería que es relativamente común en los compuestos de coordinación, en los complejos, es la isomería de coordinación. Pero para tener isomería de coordinación, tengo que tener más de un centro metálico, ¿sí? Más de un átomo central. Ya sea porque tengo un complejo dinuclear, como es en este caso, que le estoy mostrando acá de la derecha. Este sería un complejo dinuclear de cromo y cobalto. ¿Se acuerdan que vemos que esto podía existir? O la otra posibilidad es que yo tenga una sal cuyo anión y catión ambos sean complejos, ¿sí? Pero nosotros lo que hemos visto hasta este momento era que si yo tenía un complejo cargado, el complejo se podría neutralizar con lo que llamábamos un contraión sencillo, cloruro, potasio, lo que fuere. Pero también puede ser que yo tenga un complejo cargado y que como contraión tenga otro complejo, como por ejemplo en este caso que tenemos aquí.
En cualquiera de estos dos casos vamos a obtener isomería de coordinación, ¿sí? ¿Y en qué se diferencia? Que la esfera de coordinación de los distintos átomos centrales que tengo es distinta en ambos complejos. Por ejemplo, en estos dos isómeros yo tengo el cromo, en este caso unido a 4 amoníacos, y el cobalto unido a 2 amoníacos y 2 cloruros, siempre con puente hidroxo, y en este caso tengo el cromo unido a 3 amoníacos y un cloruro, y el cobalto también a 3 amoníacos y un cloruro. O sea, los dos átomos centrales en estos dos isómeros tienen distinta la esfera de coordinación de los átomos centrales, pero son isómeros porque tienen el mismo tipo y número de átomos, solo que están enlazados diferentes, ¿sí? En este caso, sí. Perdón, ¿siempre van a ser puentes hidroxo? No, hay otros muchos puentes. Está bien. Justo en este caso pintó, y en el otro caso que habíamos visto de puentes Claro, eran ahí va. hidroxo. Cuando vimos química en solución también eran puentes hidroxo. Bueno, vimos También, puentes oxo claro. también, pero existen otros muchos puentes. No sé, el tiocianato puede actuar como ligando puente, por ejemplo. Incluso el oxalato puede actuar como ligando puente. Se une por 2 posiciones a un metal y por 2 posiciones a otro. O sea, hay infinita cantidad de ligandos que pueden actuar como puente. Fue casualidad que nos hayan quedado siempre puentes OH. Bien, en este caso entonces en el complejo este que yo tengo una sal que tanto el anión como el catión son compuestos de coordinación, pasa lo mismo. Tengo en este caso para el cobalto y para el cromo distintas esferas de coordinación en estos dos isómeros, pero el número y el tipo de átomos es exactamente el mismo, solo que están enlazados en forma diferente. Así que esos serían entre sí isómeros de coordinación. Y nos queda por último, para este tipo de isómeros estructurales, los isómeros de enlace o unión. La característica digamos, la condición que tenemos que tener para poder tener isomería de enlace es que tengamos por lo menos un ligando que sea ambidentado. ¿Sí? ¿Se acuerda que era un ligando ambidentado? Uno que se podía unir por 2 lugares, pero no al mismo tiempo. Exactamente, uno que se podía unir por 2 átomos donores diferentes, pero no al mismo tiempo con el mismo ion metálico. Por ejemplo, habíamos visto el tiocianato, ¿sí? Y acá tenemos otro ejemplo, que es el grupo nitro, ¿sí? Que se puede unir a través, el nitrito, ¿verdad? Que se puede unir, el anión nitrito se puede unir al átomo central a través del nitrógeno, como está en esta figura, o a través del oxígeno, ¿sí? Estos dos son isómeros de enlace o unión, ¿sí? Cuando tenemos un ligando ambidentado, que se une al átomo central por uno u otro de los átomos donores, en muchos casos cambian las propiedades, como en la mayoría de los isómeros. En este caso, este complejo es amarillo y este otro es rojo, pero además cambia el nombre del ligando. Cuando el anión nitrito está unido por el nitrógeno al átomo central, se llama el ligando nitro. ¿Sí? Y cuando está unido por el oxígeno al átomo central, se llama ligando nitrito. ¿Sí? Eso pasa con todos los ligandos ambidentados. Después, un poquito más adelante, vamos a ver otros ejemplos de cómo les cambia el nombre cuando se une a por uno u otro de los átomos donores. Así que, en resumen, para tener isomería de enlace, tengo que tener por lo menos un ligando ambidentado. Bien. Pasamos a los isómeros geométricos. Dijimos que en los isómeros geométricos los distintos átomos van a estar unidos entre sí por los mismos enlaces, ¿sí? Pero se van a diferenciar entre sí por la disposición espacial, ¿sí? De esos enlaces, y en particular de los ligandos en un compuesto de coordinación. Fíjense, acá tenemos este complejo de platino, es un complejo de geometría cuadrada que tiene 2 ligandos cloruro y 2 ligandos amoníaco, ¿sí? Cuando yo voy de un ligando, puedo ir de un ligando a otro igual, en línea recta, sin que en el medio se me atraviese el metal, voy a decir que estos dos ligandos están en geometría cis. ¿Sí? Acá los cloruros están en cis. Acá los amoníacos están en cis, porque voy de un ligando al otro sin pasar por el metal. ¿Sí? Así que este es el complejo cis, de hecho se llama el cis diamino dicloro platino 2, o más conocido por todos ustedes como el cisplatino, capaz que lo conocen. Y este sería el isómero trans. ¿En qué se diferencia el isómero cis del isómero trans? Que cuando yo voy de un ligando al otro, tengo que pasar en una línea recta, paso por el metal. Se me atraviesa el metal en el medio. Voy de este amoníaco a este, está el metal en el medio, de este cloro a este, está el metal en el medio. ¿Sí? Ese es el isómero trans. Voy a decir que los ligandos amoníacos ahí están en trans, o los ligandos cloruros están en trans entre sí. ¿Sí?
El cisplatino y el transplatino se diferencian exclusivamente en eso, son isómeros geométricos, se llama la geometría, este tipo de geometría se llama geometría cis-trans, y estos complejos se diferencian nada más ni nada menos que el cisplatino es un complejo que se utiliza en la clínica para el cáncer de trastornos digestivos fundamentalmente, o sea, es una droga, es un fármaco, el cisplatino, que tiene una muy buena actividad en ese tipo de cáncer, que se utiliza todo el tiempo en la clínica, en la quimioterapia. Sin embargo, el transplatino, este otro, su isómero, tiene 0 actividad biológica, o sea, no tiene ninguna actividad antitumoral, ¿sí? O sea, el mismo complejo, los mismos átomos, lo mismo todo, y sin embargo, esos isómeros tienen propiedades totalmente diferentes. Muy bien. En este tipo de geometría cuadrada, cuando tengo 2 y 2 ligandos, ahí voy a tener geometría cis-trans. En la otra geometría más común de índice de coordinación 4, que es la tetraédrica, no voy a tener geometría cis-trans, porque ahí siempre voy a poder unir un ligando con el otro sin pasar por el metal. Siempre. ¿Sí? Así que los tetraedros no tienen geometría cis-trans. Vamos a ver qué pasa con el índice de coordinación 6. Y vamos a ver la geometría más común, que es la octaédrica, ¿sí? Ahí en este caso también vamos a poder tener geometría cis-trans. Y el criterio va a ser exactamente el mismo. Voy acá de un cianuro al otro. Si cuando voy de un cianuro al otro tengo que pasar por el metal, entonces este es el complejo trans. Y si para ir de un cianuro al otro no tengo que pasar por el metal, ¿sí? Este es el complejo cis, ¿sí? En los complejos octaédricos tenemos también geometría entonces cis-trans, y una cosa que es importante es que cuando yo tengo un ligando de este tipo, por ejemplo, en este ligando el plano ecuatorial son iguales, ¿sí? Acá yo podría tener no necesariamente 2 ligandos iguales, por ejemplo, podría tener acá un cianuro y un cloruro. Igual este sería el complejo trans, porque de alguna manera estos ligandos que son iguales me determinan ese plano, y los otros 2 ligandos que me quedan van a estar entre sí en trans o en cis. Si tengo acá algún cianuro y un cloruro. O sea, en este tipo de complejos, para decir que es un isómero cis-trans, no necesariamente los ligandos a los que estoy considerando para determinar la geometría cis-trans tienen que ser iguales. Pero si esos no son iguales, los otros tienen que ser iguales, porque algo tiene que ser igual, si no, no tengo cómo definir la isomería. En este caso tenemos 2 ligandos, está puesto genérico, bidentado, pero son etilendiaminas, como dice acá, 2 etilendiaminas, y tenemos los cianuros en trans y los cianuros en cis. Pero podría tener otros ligandos acá, y este igual sería el trans, y este sería el cis. Profe. Sí. Siempre va a tener que ser tipo los dos diferentes, vas a tener que comparar las posiciones. No te entendí, ¿qué quiere decir los dos diferentes? Por ejemplo, acá siempre tenés 4 nitrógenos enlazados, ¿no? Sí. 2 cianuros. Siempre vas a tener que fijarte en los que son la minoría, o por lo menos que hay 2. Bueno, el problema, o no necesariamente. No, Tenés que dar no una referencia, por ejemplo. yo tengo que decir trans respecto a qué. Porque, por ejemplo, imagínense que esto en vez de elendiamina fuera un aminoácido, ¿no? Entonces yo tendría acá un nitrógeno y un oxígeno. Y acá un nitrógeno y un oxígeno. También puedo definir cis-trans ahí, porque si el nitrógeno, para ir del nitrógeno al nitrógeno de enfrente, paso por el cromo, entonces es el trans. Pero si en realidad para ir del nitrógeno al nitrógeno de enfrente no paso por el metal, también es el cis, ¿sí? Si acá uno fuera un nitrógeno y el otro oxígeno. ¿Me explico? No necesariamente tienen que ser los ligandos monodentados, si es a eso que te referías. Yo tengo que tomar alguna referencia, quiero decir, bueno, tengo 2 ligandos iguales, pueden ser monodentados o bidentados, por ejemplo, y si tienen átomos donores distintos, bueno, ahí voy a poder ver, según cómo queden entre sí los átomos donores, si la geometría va a ser cis o la geometría va a ser trans. Si tengo todos átomos iguales, como en este caso, voy a tener que tomar los otros 2, porque acá en las 2 etilendiamina no hay nada que pueda hacer respecto a cis y trans. Los 2 ligandos monodentados son los que me van a definir si el complejo es cis o si es trans. ¿Se entendió? ¿Te contesté? Sí, gracias. Muy bien. Profe. Sí. Ahí que vos dijiste que las etilendiaminas eran 2. ¿Por qué? O sea, en la fórmula, digamos, genérica dice que tiene 2 de un tipo y 4 de otro, y en este caso hay 2 y 2. O sea, ¿es porque la etilendiamina vale doble? ¿O porque exactamente, porque ahí en la fórmula genérica acá
refiere a la cantidad de átomos donores, porque tenemos un complejo de índice de coordinación 6. Pero este L no necesariamente son 4 ligandos. Pueden ser 2 ligandos que cada uno aporte 2, o un ligando que aporte 4. Da lo mismo. ¿Sí? Está, perfecto. Muy bien. Dijimos que tenemos, además de la geometría cis-trans para los complejos octaédricos, otro tipo de geometría, otro tipo de isómeros geométricos, que son los que llamamos la isomería FAC-MER, ¿sí? Para tener isomería FAC-MER, tenemos que tener una fórmula de compuestos de este tipo, donde yo tenga 3 ligandos iguales a otros 3 que no necesariamente tienen que ser iguales, ¿sí? Pero igual que en el caso anterior, yo tengo que tomar 3 que son la referencia respecto a los otros 3. Lo más fácil de ver es cuando tengo 3 iguales y 3 iguales, como en este caso. ¿Cuándo voy a tener lo que llamamos el isómero FAC o isómero facial? Cuando los 3 átomos que estoy considerando, los 3 átomos donores, están en lo que corresponde a una cara del octaedro. Por eso se llama el isómero facial. Fíjense, B acá está en una cara del octaedro. Y el isómero MER o meridional es aquel en el que esos 3 átomos que estoy considerando, los B, están en un plano meridional del octaedro, o sea, cortan al octaedro en el plano que corta el octaedro a la mitad, ¿sí? Si ustedes lo quieren ver como analogía del cis-trans, este no pasa, cuando yo uno los 3 átomos, los 3B, no paso por el metal, es el FAC. Cuando uno acá los 3B, paso por el medio del metal, se me atraviesa en el medio, así que este es el MER, ¿sí? Geometría facial meridional, que entonces lo vamos a poder tener cuando yo tengo 3 y 3, como en este caso 3 iguales y 3 iguales, o tengo 3 iguales y 3 distintos, ¿sí? Pero esos 3 iguales los voy a poder poner en FAC o en MER, ¿sí? Bien, pasemos ahora a la isomería óptica, ¿sí? En los isómeros geométricos, tanto en el cis-trans como en el FAC-MER, como ustedes vieron, los átomos están todos unidos entre sí igual, ¿sí? Y se diferencian en la posición que ocupan en el espacio. En la isomería óptica pasa lo mismo. Cuando 2 compuestos cualquiera son isómeros ópticos, cuando su imagen especular no es superponible. Yo tengo un compuesto, le hago la imagen especular, y la imagen especular no la puedo superponer con el compuesto, como pasa con las manos. Por eso está el ejemplo ahí. Tengo la mano izquierda y la mano derecha es su imagen especular, ¿sí? Y sin embargo yo las tengo así y no las puedo superponer, ¿sí? Eso es la definición de un isómero, digamos, la forma de ver cuando una determinada especie química, que puede ser un complejo o cualquier otra cosa, son isómeros ópticos, ¿sí? En los compuestos de coordinación, ¿cómo hago para darme cuenta si es un isómero óptico? Hago la imagen especular y veo si es o no superponible, ¿sí? Si ustedes son como yo, que les cuesta ver imaginarse las cosas en 3 dimensiones, tienen 2 estrategias. Una estrategia es acordarse de memoria de los tipos de compuestos, de complejos que tienen isómeros ópticos, o si no, buscar en el complejo elementos de simetría, que ahora le voy a explicar a qué me refiero. Pero vamos a ver algunos ejemplos de compuestos de coordinación de complejos que siempre tienen isomería óptica. Por ejemplo, los trisquelatos, como este que está puesto acá, ¿sí? Un complejo que yo tengo 3 ligandos bidentados, siempre, sí o sí, van a tener su imagen especular, va a ser no superponible, y los trisquelatos siempre tienen isómeros ópticos, siempre. ¿Qué pasa con los bisquelatos? Como en este caso, tengo un ligando bidentado, este es el mismo ejemplo que vimos recién, tengo un ligando bidentado y 2 ligandos monodentados, esto se llamaría un bisquelato. Fíjense que yo podría tener, como es un bisquelato, lo vimos en la diapositiva anterior, podría tener el isómero cis y el isómero trans. El isómero cis, los cis de los bisquelatos tienen isomería óptica y los trans no. ¿Por qué? Porque cuando yo hago la imagen especular del cis, me queda un complejo que no es superponible. Cuando hago la imagen especular del trans, me queda un complejo que sí se superpone con el complejo original. Yo les decía hoy, si no se dan cuenta cuando la imagen especular es o no superponible, hay que buscar planos de simetría en los compuestos. Fíjense, en el caso del compuesto trans, el compuesto trans
tiene el plano ecuatorial del octaedro, ¿sí? Es un plano de simetría, porque yo parto el complejo ahí y me queda lo mismo para arriba que para abajo. Entonces, como el complejo, el trans, tiene un plano de simetría, entonces no tiene isomería óptica. Entonces, si no se dan cuenta si la imagen es o no superponible, busquen elementos de simetría. En el caso del cis, acá yo no tengo ningún plano que me permita partir el complejo a la mitad y que me queden de los dos lados las mismas cosas. Con ese mismo criterio, por ejemplo, los complejos cuadrados plano, como el que vimos hoy, como los de platino que vimos al principio, nunca tienen isomería óptica, porque el plano ese del cuadrado siempre va a ser un plano de simetría para un compuesto cuadrado, ¿sí? Así que para saber si tiene isómeros ópticos, podemos utilizar también esa estrategia, la de buscar planos de simetría. O sea, los más típicos son los trisquelatos que tienen isomería óptica, los bisquelatos cis, ¿sí? Y otros, ¿sí? Por eso acá les puse unos puntitos, pero esos son los más comunes. Profe, una pregunta. Sí. Para ver si son superponibles, ¿lo puedo girar? Lo podés girar, pero no lo podés volver para atrás. O sea, podés girarlo así. ¿Estás viendo mis manos vos? A ver, pará. Si yo hago así, o sea, Sí, esta es la imagen especular. Yo podría intentar superponer esta mano con esta, cuando están así, ¿sí? Superponerla, girando así. Eso sí lo puedo hacer. ¿Sí? O girando así, pero no puedo volverlas a poner así, como estaban, porque si no dejan de ser la imagen especular. ¿Sí? Cuando es la imagen especular, la tengo que superponer así. Esta es la imagen especular, esta la superpongo así. No la puedo hacer así. Ahí no se ve. No. Ahí va. Me voy fuera de la cámara, difícil. Esta es la imagen especular de esta. ¿Sí? Yo intento superponerlas y no se superponen. Y podía intentar girarlas, así. Pero no la puedo volver para atrás, porque si no se transforma en la otra. Claro, está perfecto, sí. ¿Está? Bien. Gracias. De nada. Profe, yo Sí. no entiendo en el cis ahí, yo sí lo parto a la mitad, no puedo tener una ¿Dónde lo querés una partir? simetría. ¿A dónde Tipo lo ahí querés al lado partir? del cromo, así. ¿Por el plano ecuatorial? ¿Porque está pintado? Sí. Y no, porque fíjate, vos partís acá al medio y lo que tenés acá en este ligando quelante no necesariamente va a ser lo mismo que lo que tenés acá. Esto no es un plano de simetría. Ahí no entiendo. No, porque no lo veo. yo lo veo porque los cianuros y el hidrógeno de un lado están para adelante y en otro para Sí, atrás. y el otro lado están para atrás. Ah, está. En este caso, yo parto acá al medio y tengo el cianuro para arriba y el cianuro para abajo. ¿Sí? En este caso, para que esto fuera un plano de simetría, esta rayita verde debería estar acá atrás, no donde está, para que fuera un plano de simetría. ¿Me explico? Esa rayita verde que representa los carbonos de la etilendiamina, en realidad, o podría ser cualquier cosa, pero no puede estar ahí. Para que sea un plano de simetría tendría que estar uniendo acá, tendría que estar acá abajo. Ahí va, ahora sí. ¿Sí? Gracias. De nada. Muy bien, y vamos a ver ahora muy rapidito algo de, voy a pasar muy rápido por esto porque son una serie de reglas sencillas que tienen que ver con la formulación y la nomenclatura de los complejos, que están bien explicadas claramente en la bibliografía, así que simplemente voy a pasar rápido y leanlas de ahí. ¿Sí? Como ya vimos, cuando yo quiero formular un complejo, pongo, primero que nada, siempre se pone el átomo central, el complejo va entre paréntesis rectos, y los ligandos van ordenados en la fórmula, cuando quiero formular, primero los aniónicos, después los neutros, y por último los catiónicos. Este no tiene catiónicos, así que tiene ligandos aniónicos y ligandos neutros, se ponen siempre en ese orden. ¿Sí? Y cuando yo tengo un catión complejo, el contraión va al final. Eso igual que cualquier sal, como si fuera cloruro de sodio, el cloruro se escribe al final. Se dice al principio, pero se escribe al final. En los complejos es igual. Este es un catión complejo y el anión cloruro. Acá lo mismo. Tengo dos ligandos, uno cargado, un aniónico y uno neutro. Este es agua, va primero el aniónico y después el neutro. Y fíjense que el agua está escrita acá con su átomo de honor al principio. Eso se suele hacer, se pone el átomo de honor al principio de la fórmula. El agua ustedes la van a ver escrita así o escrita como H2O, porque en el caso del agua no hay duda, tiene solo un oxígeno como átomo. Se lo pongo ser al principio o no, sé que el agua no tiene chance, pero en el caso de que yo tenga un ligando ambidentado, ahí es crítico, porque cuando yo escribo el
nitrito, el anión nitrito como ligando, si pongo el nitrógeno, es que se va a coordinar, se está coordinando por el nitrógeno y va a ser un nitro. Y si pongo el oxígeno al principio de la fórmula, entonces va a ser un nitrito, ¿sí? Y cuando yo tengo distintos ligandos con la misma carga, por ejemplo, acá tengo un cloruro y un nitruro, se colocan dentro de la fórmula en orden alfabético, ¿sí? El cloruro primero, el nitruro después. Bien, los ligandos, para poder yo nombrar los complejos, porque así como les dije ya los formulamos, tienen el problemita que los ligandos comunes tienen una abreviatura que es reconocida, o sea, es la abreviatura de la etilendiamina, y tienen un nombre que es el nombre común. Este no es el nombre común del ligando etilendiamina que está acá, ¿sí? Diaminoetano se llama el nombre IUPAC de la etilendiamina. Sin embargo, como ligando le vamos a decir etilendiamina y le vamos a poner como N. Lo mismo con todas estas otras aminas que les puse acá, la fenantrolina que se pone como fen. Ustedes me dirán, ¿y eso cómo hago para aprendérmelo? No hay manera de aprendérselo de otra manera que no sea de memoria, ¿sí? Así como sabemos que pencil es lápiz en inglés, hay que saber que N es la etilendiamina y es el ligando. No hay otra manera que aprendérselo de memoria. Uno de tanto usarlos, al final se los termina aprendiendo. Acá tenemos otra serie de ligandos muy comunes, ¿sí? Y sus abreviaturas. Esta es la piridina, que se pone pi, el oxalato, ya lo hemos visto, se pone ox. El ETA, ¿sí? Que es el etilendiamino tetracetato, se le llama ETA, siempre ETA. El acetonato se pone ACAC en la fórmula, ¿sí? Esta es la abreviatura y esto es lo que va en la fórmula. Pero incluso los ligandos más sencillos, cuando están actuando como ligando de un complejo, no se llaman igual que la molécula o que el anión. Por ejemplo, el ligando agua, el agua como ligando no se llama agua, no lo voy a leer como agua, sino como lo voy a leer como ligando acuo. El amoníaco se va a llamar ligando amino. El sulfato se va a llamar igual, se va a llamar sulfato. Bueno, sí, algunos llaman igual, otros llaman distinto. El sulfito, sulfito. Y acá está lo que yo les decía hoy. Fíjense, cuando tengo el tiocianato coordinado por azufre, se llama ligando tiocianato, pero se puede coordinar también por nitrógeno, y ahí se va a llamar isotiocianato, ¿sí? Así como vimos en el caso del nitrito y el nitro, hoy también en ese ejemplo. Bien, en definitiva, sabiendo el nombre de los ligandos, nos vamos a ser capaces de nombrar, mirando la fórmula, decir este ligando cómo se llama, ¿sí? Las sales se van a nombrar igual que se nombran las sales sencillas, ¿sí? Así como digo cloruro de sodio, acá, esto que es un cloruro, va a ser cloruro de, y después digo el nombre del complejo, ¿sí? Porque es un cloruro de un catión complejo. Y lo vamos a nombrar como cloruro de tetraamino, o sea, los ligandos, independientemente si sean catiónicos o aniónicos, y por lo tanto, independientemente de cómo estén escritos acá en la fórmula, siempre se van a nombrar en orden alfabético, ¿sí? Entonces va a ser cloruro de tetraamino, dicloro, cobalto, y se le pone al final el estado de oxidación 3. Cloruro de tetraamino, dicloro, cobalto 3. Así se nombra este complejo. Los ligandos siempre en orden alfabético. Esto es lo mismo, lo único que ahora es, en vez de ser un catión complejo, es un anión complejo. Entonces tengo un contraión que es un catión. Como el complejo es el anión, va nombrado primero, antes del catión. Así que se podría llamar cloruro de potasio, ahora va a ser bla, 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 de potasio. ¿Tá? ¿Y cómo nombro el anión complejo? Igual que dijimos recién, con los ligandos en orden alfabético. Pentacloro, nitruro, osmiato 6. Pentacloro, nitruro, osmiato 6. Fíjense que hay una diferencia respecto a lo que hicimos en la vez pasada. Cuando yo nombré el catión complejo, terminé diciendo cobalto 3. Y acá digo osmiato 6, no osmio 6. ¿Por qué? Porque es un anión, ¿sí? Los aniones complejos siempre tienen la terminación ato. Así que es pentacloro, nitruro, osmiato 6 de potasio, ¿sí? Cuando el complejo es neutro, se pone igual que como si fuera cargado positivamente. Y este es el triacuo dicloro cromo 3, ¿sí? De vuelta, pasamos rápido, ustedes lo leen en la bibliografía, van a ver que no van a tener ningún problema en entender estas reglas. Bien. Una pregunta. Sí. Es cuando es polinuclear, era que se llamaba, cuando tiene más de un catión metálico, cuando tienen ligandos
puentes? ¿Cómo se ven las fórmulas? Ahí es bastante más compleja la forma de las fórmulas, es bastante más compleja. Cuando tienen puentes, se pone un átomo central, el puente, como si fuera un complejo, el puente, el otro complejo. Al puente se le pone una mu adelante, tiene otra complejidad cuando son ligandos con más de un átomo central. Te diría que si me apretás a mí, la mayoría de los casos no lo sé nombrar, no sé seguir las reglas UPAC. Nosotros tenemos la obligación de explicárselas y que ustedes las sepan para complejos sencillos. Para complejos más complicados, ni yo lo sé nombrar como deberían nombrarse. ¿Tá? Gracias. De nada. Bien, y vamos a pasar entonces a la última parte de estas clases de Introducción a la Química de Coordinación, en la que vamos a tratar de ver de qué forma podemos pensar, estimar, ¿sí? O definir de alguna manera la estabilidad de los complejos. Porque hemos visto un montón de especies, ¿sí? Figuritas, pero esos complejos son estables, ¿sí? Y bueno, de alguna manera vamos a tener que nosotros definir cómo pensar, digamos, cómo se define que si un complejo es estable o no, ¿sí? Por ejemplo, yo disuelvo una sal de níquel en agua, ¿sí? Se me va a formar el aquo complejo, eso ustedes lo saben. Yo disuelvo una sal de níquel 2 en agua, se me forma el aquo complejo en solución. Si a esa solución yo le agrego amoníaco, la solución del aquo níquel 2 es verde, le agrego amoníaco, se va a transformar en violeta. ¿Sí? Ahí yo podría decir, bueno, el complejo de níquel con amoníaco es más estable que el de níquel con agua. Por algo, cuando yo le agrego amoníaco, se me transformó en violeta. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, la estabilidad de los complejos va a estar determinada por esa ecuación, digamos, la ecuación que corresponde a mi complejo, mi estado inicial, que es un complejo, el aqua en el caso del níquel que yo les conté, y mi estado final, que es otro complejo. ¿Sí? En el caso que les conté recién, un complejo que tenga amoníacos como ligandos, ¿sí? Entonces, la estabilidad de un compuesto se define a partir de lo que llamamos su constante de formación, que como siempre hacemos, la estabilidad de un compuesto va a estar determinada por la constante de equilibrio de la reacción, ¿sí? A la constante de equilibrio de esta reacción que tenemos acá, que ahora vamos a escribir con más detalle, se le llama constante de formación o constante de estabilidad total, ¿sí? ¿Y cuál es esa reacción en la que me estoy definiendo? La que acabé de escribir recién con el complejo de níquel. Yo tengo mi ion metálico que lo tengo disuelto, porque la reacción de formación del complejo se va a dar en solución. En este caso particular que yo puse acá, es agua, pero podría ser amoníaco, dimetilformamida, metanol, etanol, tolueno, lo que fuere. Siempre voy a tener el ion hidratado. Nunca voy a tener el ion solvatado, ¿verdad? Yo no lo voy a, si yo tengo el metal disuelto, lo voy a tener solvatado, nunca lo voy a tener libre, ¿sí? Así que mi punto de partida nunca puede ser el metal libre, siempre tiene que ser el metal solvatado. Vamos a poner nosotros el caso más común, que es cuando yo hago la obtención del complejo que quiero en agua. Entonces parto del aquaión, ¿sí? A ese aquaión yo le voy a agregar una cierta relación molar, una cierta cantidad de un ligando cualquiera L, y voy a esperar a ver si se forma un complejo en el cual este ligando L va a sustituir una o más moléculas de agua del compuesto original, y esas aguas se van a liberar al medio, ¿sí? Esta reacción, la reacción de formación de complejos, es una reacción de las que habíamos visto, ¿se acuerdan de sustitución o metátesis cuando vimos ácido-base de Lewis? ¿Sí? ¿Se acuerdan que dijimos que la formación de un complejo era una reacción ácido-base de Lewis? Y en particular, las constantes de formación se definen en esta reacción, que son reacciones de sustitución o metátesis, o sea, de intercambio de ligandos, de intercambio de bases de Lewis. Tengo el aqua complejo, le agrego un ligando nuevo, se intercambia uno o más ligandos, y el grado en el que esta reacción esté desplazada a la derecha, o sea, el valor de su constante de equilibrio, me va a determinar cuán estable es el complejo final respecto al inicial, ¿sí? Bien, esta reacción yo la puedo sustituir con un ligando solo, o puedo sustituir con X ligandos, si fueran todos monodentados, y tener una especie al final que tenga todos los ligandos L y ningún ligando agua, ¿sí?
Bien, a la constante entonces de equilibrio de esta reacción es la que le vamos a llamar constante de formación total o constante de estabilidad total del complejo, y se va a llamar beta. En vez de llamarle K, como le llamamos siempre, pues bueno, tiene otro nombre, porque ahora vamos a ver que la vamos a diferenciar de otras que sí se llaman K. Esta beta, como cualquier constante de equilibrio que se precede tal, está definida por las concentraciones de productos debido a los reactivos. O sea, la concentración del complejo que yo quiero obtener, del complejo sustituido, dividido la concentración del complejo solvatado, en el caso este que estamos poniendo de ejemplo, el solvente es agua, por la concentración del ligando, por supuesto, cada una de ellas elevado a su coeficiente estequiométrico. En definitiva, cuanto más grande sea esta beta, yo voy a decir el complejo que quiero obtener es más estable. Bien, pero no perdamos de vista que siempre estamos haciendo una estabilidad comparativa respecto a un determinado estado inicial, que el estado inicial nunca es el ion aislado, ¿sí? El ion metálico siempre va a estar rodeado de las moléculas del disolvente. Bien, esa ecuación que acabamos de ver, la podemos escribir con lo que llamamos la notación simplificada, porque a veces escribir todo esto con las moléculas de agua que entran, que salen, que algunas se quedan, otras se van, es bastante engorroso a la hora de escribir la estabilidad del complejo, y podemos transformar esa ecuación complicada en esta otra sencilla con una notación simplificada, siempre y cuando tengamos clarísimo en nuestra mente, cuando vemos eso, a qué se refiere cada cosa. ¿Por qué? Porque en la notación simplificada se omiten las moléculas de agua y las cargas. Pero yo tengo que saber que acá cuando dice M, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Qué es M? ¿Qué especie química? Al agua complejo. Al agua complejo, exactamente. Si vamos a suponer que seguimos en el agua. Eso es el agua complejo, que va a ser una especie cargada, la carga no está, y que no va a tener solo a M, sino a M, y va a estar rodeado de 6 o las que sean moléculas de agua. O sea, este M es este complejo, ¿sí? Lo pongo con M para simplificar la notación. El ligando, que está igual, y el complejo final, el complejo que voy a obtener, también tiene una notación simplificada. Esta notación quiere decir que el complejo tenga solo ligando L. No, le pueden quedar aguas de las que tenía. Imagínense que tenía 6 y acá le puse 4 ligandos L, entonces le van a quedar 2 moléculas de agua, pero no las pongo, las moléculas de agua, en la notación simplificada, ¿sí? Las aguas no van, tampoco van, por supuesto, las aguas que se liberan en este proceso de sustitución. O sea, se omiten las moléculas de agua y las cargas. No se muestra el índice de coordinación de metal, porque este numerito acá no es el índice de coordinación del metal, porque me faltan las aguas que no las puse, ¿sí? Y por lo tanto, esas las voy a tener que contar también para el índice de coordinación de metal. Y la beta, por supuesto, sigue siendo la misma, ¿sí? Constante de equilibrio, productos divididos reactivos a los coeficientes estequiométricos. Entonces, importante, muchas veces en los libros y en el propio uso que le damos nosotros a la constante de formación, vamos a utilizar la notación simplificada porque es mucho más sencilla, pero no podemos perder de vista en ningún momento que nos estamos refiriendo a esta reacción, que es la reacción correspondiente, a esta ecuación, que es la que corresponde a la reacción de formación del complejo. Bien, vamos a seguir entonces, y vamos a tratar de ver por qué le llamábamos hoy, yo les dije, constante de formación total o global, ¿sí? Eso es para diferenciarlo de estas que estamos viendo acá, que son las constantes de formación parciales o sucesivas. ¿Por qué tengo esas dos constantes de equilibrio diferentes, ¿sí? Constantes de formación diferentes? Porque yo puedo pensar en mi proceso de formación del complejo como un proceso en un único paso, ¿sí? En el que yo tengo el complejo solvatado, el acuoión, le agrego cierta cantidad de ligando y se me forma directamente el complejo que estoy buscando. Pero también puedo pensar ese mismo proceso como un proceso en etapas sucesivas, donde tengo el acuoión, le agrego primero un molde ligando, se me forma la especie de estequiometría 1,1. Luego, en un segundo paso, a esa especie le agrego más ligando, me forma esta otra especie, ML2, y así sucesivamente, hasta tener el complejo totalmente sustituido, ¿sí? Donde todas las moléculas de agua fueron sustituidas por el ligando L, o por lo menos todas las que se pueden ir, porque no necesariamente en muchos casos se pueden sustituir todas. Bien, ¿qué diferencia tiene entonces estas etapas con la
con las etapas, con lo que vimos recién de las beta, que en las etapas sucesivas, para la definición de las constantes de formación parciales, siempre parto de especies distintas. Acá en la K1, yo voy a partir de, este es el aquoión, ¿verdad? Y acá voy a llegar al complejo que tiene un ligando L y 5 moléculas de agua, ¿sí? Si fuera acá un metal de transición cualquiera. En la segunda etapa, en la K2, yo ya no parto de vuelta de acá, parto del complejo que ya está monosustituido y le agrego un segundo ligando que va a liberar otra molécula de agua para dar la especie de estequiometría 1,2 y así sucesivamente, ¿sí? En cada una de las etapas voy partiendo del complejo previo, ¿sí? Sustituido. En el caso de la beta, como habíamos visto, siempre parto del aquoión y le agrego cantidad suficiente de ligando para dar el complejo que quiero, ¿sí? Bien, estas constantes parciales o constantes sucesivas, como son constantes de equilibrio, por supuesto se definen igual, contracción de la reacción de productos o la contracción de los reactivos, pero fíjense que lo que tengo como reactivo va a ser distinto dependiendo de a qué K sucesiva me esté refiriendo, ¿sí? Si a la K1, a la K2 o a la K3, ¿sí? La K1 es la que corresponde a la monosustitución, la K2 a 2, la K3 a 3 y así sucesivamente. Vamos a ver qué relación hay entre estas constantes parciales y la constante global, entre las K y las beta. Y ahí tenemos escritas juntas para tener bien claro lo que les acabo de decir, ¿sí? En las constantes parciales yo voy haciendo la sustitución sucesiva de un ligando y el punto de partida de cada reacción va a ser distinto, ¿sí? Esta constante, la K2 acá, ¿qué me va a medir? La estabilidad relativa del compuesto este respecto a este, que no es lo mismo que lo que yo tenía acá, ¿sí? Acá la beta 1 me va a medir la constante relativa del complejo este respecto al aquoión, ¿sí? Y la beta 2 me va a medir la estabilidad relativa de este complejo, que era el mismo que acá, pero acá frente al aquoión y acá frente al complejo con una sustitución menos. Entonces definitivamente las K y las beta no son lo mismo. Pero sí tienen relación unas con las otras. ¿Por qué? Porque si yo sumo fíjense, vamos a mirar primero qué relación tiene la K1 con la beta 1. ¿Cómo son la K1 y la beta 1? Miren ahí. Son iguales. Exactamente. La K1 y la beta 1 siempre son iguales por cómo están definidas, ¿sí? La K1 y la beta 1 son iguales. ¿Y la K2 es igual a la beta 2? No. No. Definitivamente Sería la suma. no, porque son constantes de equilibrio de distintas reacciones. Bien, en realidad no es que sería la suma. Fíjense, si yo sumo la primera y la segunda ecuaciones de formación parciales, sumo esta con esta, se me va ML y me queda esta, ¿sí? Entonces, cuando yo sumo dos reacciones, la constante de equilibrio de la reacción suma es el producto de las constantes de las reacciones de las que estoy considerando. O sea, la beta 2 es K1 por K2. La beta 3, K1 por K2 por K3. La beta N, K1 por 2 por K3 hasta la N. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Por eso acá dice que las beta se definen como la beta sub N como la productoria entre 1 y N, entre 1 y 2, entre 1 y 3, de las constantes sucesivas. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. ¿Sí? Muy bien. Bueno, vamos a verlo con un ejemplo concreto, ¿sí? Vamos a dejarnos de M y de Ls y vamos a verlo para un ejemplo concreto y vamos a ver este sistema, el sistema níquel-amoníaco. De vuelta, recuerden que estamos usando notación simplificada. Esto níquel 2 acá, ¿qué quiere decir? ¿Es el ion aislado? No, es el aquoión. No, es el acuocatión. Es el acuocatión. Y acá, en la especie esta final, de estequiometría 1,1, níquel respecto a amoníaco, ¿el índice de coordinación del níquel es 1? No. No. Están todas las aguas. Acá eran 6 y ahora van a quedar 5. El índice de coordinación va a ser de nuevo 6. Me faltan las aguas, notación simplificada no las estoy poniendo, pero no pierdan de vista qué es lo que estamos viendo en cada caso, ¿sí? Entonces acá tenemos este primer paso de sustitución, que su constante de equilibrio, ¿cuál sería de todas las que vimos?
K1, K2, K3, beta 1, beta 2, beta 3. K1. K1, que además O es igual beta a... 1. O beta 1, que es igual a beta 1. Pero podríamos decir, si decimos K1, está bien. En esta segunda reacción tengo el complejo monosustituido, con más amoníaco me da el complejo disustituido, que le siguen quedando las moléculas de agua que sigo sin ponerlas, acá y acá. ¿Esta a qué constante corresponde? K2. A la K2. Y así sucesivamente hasta la K6 en el caso del níquel. ¿Por qué? Porque el níquel tiene un índice de coordinación 6 que no va a variar, entonces tenía originalmente 6 aguas y al final voy a tener 6 amoníacos. Y por más amoníaco que yo siga echando, eso no va a seguir avanzando, ¿verdad? Porque el índice de coordinación del níquel es 6 en este tipo de sistemas con este tipo de ligandos, ¿sí? Bien. Ahí tenemos entonces la K1, la K2 y hasta la K6 definidas, como ya sabemos, ¿verdad? Teniendo en cuenta que, recuerden, notación simplificada, acá están faltando las aguas. Vamos a ver qué pasa con las betas. ¿Cómo definió las betas? Tengo, de vuelta, níquel más amoníaco, este es el acuoión, más amoníaco para dar el complejo monosustituido, ¿sí? Esta es la beta 1, ¿sí? Y esta, que tiene níquel más 2 amoníacos, para dar el complejo disustituido, ¿a qué constante le corresponde? Sería beta 2. Sería beta que 2. Sería K1 por K2, ¿no? Exactamente. Beta 2 que sería K1 por K2. No, esto no es una K2, es una beta 2. ¿Por qué? Porque parto del acuo, ¿sí? En la K2 parto del complejo sustituido anterior, ¿sí? Y así sucesivamente hasta tener acá abajo la beta 6, ¿sí? Ahí tenemos la definición de beta 1, beta 2 y beta 6, y ustedes pueden hacer la cuenta o creerme a mí que, como ya dijimos, beta 1 es siempre igual a K1, siempre, 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 por cómo están definidas. Beta 2 es K1 por K2 y beta 6 es K1 por K2 por K3 por K4 por K5 por K6, ¿sí? Si yo quiero comparar la beta 2, la beta 1 y la K1 son iguales, estamos de acuerdo. Beta 2 respecto a K2, ¿quién será mayor? ¿Puedo decirlo o no tengo la menor idea? Depende de K1. A ver, ¿en qué sentido depende? O sea, si K1 es 1, beta 2. Y K2 es igual. Bueno, en ese caso particular. Si es Pero menor si que es- 1. Claro. Tendríamos problemas de no saber si beta 2 es mayor o menor que K2 si no supiéramos si K es mayor o menor que 1, ¿sí? Porque que sea 1 sería una casualidad, ¿sí? Pero no sabríamos si beta 2 es mayor que K2 si no supiéramos si K1 es mayor o menor que 1. Pero sabemos que si estamos hablando de complejos estables, de complejos que existen, la constante de equilibrio de la reacción, que mide en definitiva cuánto está desplazada esa reacción, en general es una constante que es mayor que 1. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a considerar que las constantes sucesivas siempre son mayores que 1. Entonces yo voy a poder afirmar, sin temor a equivocarme, que la beta 2 siempre va a ser mayor que K2. Y la beta 6 va a ser mayor que la K6. ¿Sí? Porque todas estas constantes por las que yo estoy multiplicando van a ser todas mayores que 1. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Muy bien. Así que ahí tenemos la definición entonces de las constantes de estabilidad parcial y de las constantes de estabilidad total. Las parciales son las K, las totales son las betas, tenemos que saber claramente cómo diferenciarlas y qué relación hay entre unas y las otras. Y vamos a ver ahora otro ejemplo que es idéntico al anterior, solo que acá tenemos menos especies que se pueden formar. ¿Por qué tenemos menos especies que se pueden formar? Porque el ligando que va a sustituir a los ligandos agua en este complejo de hierro es el ligando oxalato. Acá lo tienen arriba en la figurita. Y el oxalato es un ligando bidentado. ¿Qué pasa? Cada vez que el oxalato se une al hierro, ¿cuántas moléculas de agua se van? 2. Dos. Porque es bidentado, exactamente. Actúa como bidentado frente al hierro. Entonces, acá, si yo escribiera la forma no simplificada, se me irían 2 moléculas de agua. Entonces, un oxalato me ocupa 2 posiciones, se van 2 moléculas de agua. El segundo oxalato me ocupa otras 2, se van 2 más. Y el tercer oxalato me ocupa las otras 2 que quedaban y se me fueron todas las moléculas de agua. Y obtengo el complejo, el trisquelato, como veíamos hoy, un complejo que es el trisoxalato ferrato. ¿Sí? Este complejo ya no tiene más agua porque, de vuelta, el índice de coordinación del hierro 3 es 6 en este tipo de sistemas. Y las constantes sucesivas, que son estas que puedo ir definiendo, van a ser 3, no van a poder 6. No van a poder ser 6. ¿Por qué? Porque cada vez que agrego un ligando se me van 2 aguas.
¿sí? Van en pasos de a 2. Estas son las constantes sucesivas, como me doy cuenta, porque estoy partiendo cada vez del complejo sustituido anterior, ¿sí? Así como definimos las K, podemos definir las betas correspondientes. Va a pasar lo mismo. Tengo el acuoión con un oxalato, se me van a ir 2 moléculas de agua. Para la beta 2, de vuelta, parto del acuoión, con 2 oxalatos, se me van 4 moléculas de agua. Y en esta, con 3 oxalatos, me van las 6 moléculas de agua. Las 6 que tenía, se me van. ¿Sí? Tengo Una consulta. Sí. ¿Por qué es que se iban de a 2 aguas en ese caso con el hierro? Porque es bidentado el ligando, míralo acá arriba. Se une por 2 posiciones. Bien. Entonces, como se une por 2 posiciones, sustituye a 2 aguas. Perfecto. En vez de a una, como hacía el amoníaco, que era monodentado. ¿Sí? Fíjense acá también una cosa que no habíamos tenido en cuenta hasta ahora, que en el caso del oxalato, el oxalato es un ligando aniónico. Entonces, acá, según el grado de sustitución, cambia la carga del complejo. ¿Sí? En el caso anterior, como teníamos todos ligandos neutros, la carga de los complejos, más o menos sustituidos, era siempre la misma. Pero acá, cuando yo tengo ligandos cargados, la carga de los complejos sustituidos va a ir variando. ¿Sí? Una cosa simplemente para llamarles la atención a eso, ¿sí? Para que lo bichen. Muy bien. Vamos a ver ahora cómo hacemos, digamos, de qué manera visualmente, para un determinado sistema metal ligando, podemos ver cuáles son las especies que se van a formar, ¿sí? Cuáles y cuántas son, cuán estables son, ¿sí? Y vamos a hacerlo a través del estudio del sistema cadmio amoníaco, ¿sí? Acá tengo escritas un montón de reacciones, ¿sí? De formación de distintos complejos cadmio amoníaco. El cadmio tiene un índice de coordinación 4, así que lo máximo que voy a tener van a ser el complejo totalmente sustituido, que tiene 4 moléculas de amoníaco. Y esas ecuaciones que escribí ahí arriba, ¿a qué corresponden? ¿A Ks? ¿A constantes a estabilidades parciales o a estabilidades totales? ¿A Ks o a betas? Parciales, K. Son K, ¿verdad? ¿Cómo sé que son K? Porque voy partiendo de las especies sustituidas, ¿sí? Cada una de las constantes sucesivas parte de la especie sustituida anterior, o sea, del producto de la reacción anterior. Si fueran betas, ¿qué tendrían que decir todas como reactivo? Cadmio. Cadmio, exactamente, cadmio, que ya sabemos, lo voy a repetir por enésima vez, que no es el ion aislado, sino que es el acuoión en este caso. Entonces, estas son las especies aparentemente que se formarían para el sistema cadmio amoníaco. Vamos a ver cómo visualizar eso de una forma sencilla. Así como visualizábamos la reacción R2 a través de un diagrama de Frost, bueno, para visualizar las estabilidades relativas de los distintos complejos en un sistema de este tipo, usamos este otro dibujito, que es un diagrama de especies, un diagrama de especiación, ¿sí? Se llama así. ¿Cómo se hace este diagrama de especie? Lo hace un software, por suerte para nosotros, al cual nosotros le damos como datos la concentración de metal que decidimos tener en nuestro sistema, en este caso 0,1 molar, y le damos como datos las constantes sucesivas que conocemos, ¿sí? Y el software dibuja este diagrama. Este diagrama en el que estamos, que es una gráfica, en la que graficamos porcentaje de cadmio en función de concentración de amoníaco. Bien, vamos a tratar de interpretarlo primero lo más fácil. Cuando yo tengo 0 amoníaco, ¿sí? El cadmio va a estar 100% como ¿qué? Cuando como acuocatión, exactamente. Va a estar como acuocatión. La especie de la que estoy llamando cadmio 2 acá, que sabemos que es el acuocatión, que corresponde a esta línea roja, ¿sí? Cuando yo voy poniendo poquitito amoníaco, sigo teniendo un porcentaje muy alto del acuocatión. Pero a medida que yo voy agregando amoníaco a mi solución, o sea, aumentando la concentración de amoníaco, se me van formando las distintas especies. Primero, la especie 1,1, que de vuelta sabemos que le quedan 5 aguas, pero tiene, 3 aguas en este caso, y tiene un amoníaco coordinado. Después, ¿cuál me va a aparecer? Esta línea verde, ¿cuál va a ser? El disustituido. El disustituido, ¿sí? La línea azul, el trisustituido, y finalmente la línea naranja, el que está totalmente sustituido, ¿sí? Entonces, estas montañitas me representan la concentración de cada una de estas especies a medida que aumenta la concentración de amoníaco.
A ver si lo miramos mejor. Vamos a mirar acá la especie marrón, que es la 1,1. Cuando yo no puse nada de ligando, no tengo nada de esa. A medida que aumenta la concentración de ligando, empieza a aumentar la concentración de esa especie. Cuando la relación molar metal-ligando, o sea, 0,1 y 0,1, es 1,1, voy a tener la concentración máxima de esa especie, de la especie monosustituida. Después de eso, yo empiezo a agregar más ligando, y la concentración de esa especie va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque se empieza a generar la verde acá, que es la especie 1,2. ¿Sí? Eso nos permite ver, entre otras cosas, que estos procesos que estamos viendo acá no son procesos que ocurran sucesivos en realidad, uno y después el otro y después el otro, sino que ocurren simultáneamente, ¿sí? Y las especies que yo tengo acá no es que primero ocurre la monosustitución, cuando está todo el monosustituido después recién aparece esta, no, fíjense que todas las especies conviven, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de amoníaco que yo tenga en la solución, ¿sí? ¿Me siguieron hasta ahí más o menos? Sí, ¿Sí? Ok. Muy bien, vamos a ver algunos lugares particulares. Este que yo les mostré recién. Cuando tengo una relación molar 1,1 metal ligando, o sea, 0,1 de metal, 0,1 de ligando, tengo la máxima, la especie que tiene su concentración máxima es la especie 1,1, cosa que parece ser bastante razonable. Pero en esa concentración de amoníaco, ¿tengo solamente esa especie presente? No, fíjense toda la cantidad de líneas que cortan a esta que estoy a la celeste que tracé. ¿Sí? Voy a tener, además de la concentración máxima posible de la 1,1, también voy a tener lo que llamamos metal libre, que es el acollón, que es la línea roja. Pero además ya voy a tener parte del complejo de estequiometría 1,2, el verde, ¿sí? Un 25% del verde ya tengo. ¿Sí? Recuerden que esto que estoy graficando acá es porcentaje de cadmio. Hay un 25% de cadmio que va a estar como la especie 1,2. Un casi 50, 48% que va a estar como el 1,1. ¿Sí? Y acá un 30% que va a estar como acollón. Así que voy a tener conviviendo en esas concentraciones en las que puse 0,1 molar de ligando de metal y 0,1 molar de ligando en las mismas concentraciones, tengo 3 especies conviviendo a la vez. ¿Sí? Parte de la gracia de los que trabajamos en la síntesis de compuestos de coordinación es como arreglárnosla para lograr de esas soluciones que tienen todas esas especies conviviendo, aislar la que nosotros queremos. ¿Sí? Y eso no siempre es tan fácil. Bien, vamos a ver en otros lugares particulares. Por ejemplo, acá. Acá tengo una concentración de amoníaco de 0,6 molar. O sea, estoy poniendo un exceso de amoníaco enorme. Fíjense que en esta concentración de amoníaco, ¿cuál es la especie mayoritaria? ¿Cuál es? La que está completamente La que está sí, es que tiene 4. Exactamente, la que está totalmente sustituida es la mayoritaria. ¿Cómo sé? Porque el mayor porcentaje de cadmio, un 60 y pico %, está formando esta especie. ¿Pero es la única especie que hay en esas condiciones cuando yo pongo 0,1? No. Hay de la que tiene 3 amoníacos, acá aproximadamente un 50% del cadmio está formando esa especie, y hay también como un 5% de la especie disustituida. ¿Sí? ¿Se entiende cómo interpreto los diagramas? ¿Sí o no? ¿Me están siguiendo? Sí. Ok, muy bien. Y otra cosa característica de estos diagramas es los puntos en los que se cortan esas curvas. En los puntos en los que esas curvas se cortan, ¿qué quiere decir ahí? A ver si alguien se da cuenta. ¿Qué hay en esa solución, en ese punto? Que hay el mismo cantidad de porcentaje. La amoníaco. misma concentración. Exactamente, la misma concentración de las dos especies. Entonces, cuando yo tengo 0,3 molar de amoníaco, tengo igual concentración del disustituido que del trisustituido. Tengo la misma concentración. ¿Hay solamente esos dos? No, porque fíjense, acá abajo hay otras cosas. Está el tetrasustituido también y está el monosustituido. Ahí en ese punto tengo de todo. Y que vamos a ver cómo hacemos para separarlos, ¿sí? Cuando lo queremos separar. Pero cuando uno trabaja con este tipo de sistemas es muy importante tener este diagrama de especie, porque uno de alguna manera puede regular las condiciones de la síntesis para tratar de favorecer la formación de una especie en función de la otra, ¿sí? Para poder aislar la especie que uno quiere. En general no queremos todas, sino queremos alguna
de estas especies. Muy bien. ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? Profe, yo hay algo que no entendí, ¿viste cuando Decime. dijiste hoy que se iban 2 aguas y eso? Sí. O sea, creo que eran 6 porque el índice de coordinación era 6, ¿no? Sí. Pero yo, ¿cómo sé que si me da cierta especie, cómo sé que va a tener 6 constantes, pero ponele, si tiene un bidentado va a tener 3? O sea, no sé cómo saber a ver, sí, no, las constantes. Lo importante que vos tenés que saber es que si yo te voy, vos podés, lo que podés decirme es, yo cómo sé, esperen que voy a volver para atrás, cómo sé que el hierro, los compuestos de hierro tienen índice de coordinación 6 y los de cadmio tienen índice de coordinación 4. Eso sí te lo acepto. Ahí va eso. Pero después que yo ya te dije, en realidad, hay una norma general que la vimos en Solución Acuosa, que los compuestos de la primera serie de metales de transición, casi todos están como acuoiones con índice de coordinación 6. Y lo vamos a volver a ver en el bloque D. ¿Tá? A medida que vayamos describiendo, digamos, los distintos elementos de la tabla periódica en los distintos bloques, vamos a tener más idea de por qué para el hierro es 6, para el cadmio es 4. ¿Sí? Ahora, en este estado del curso, me tenés que creer que para el hierro es 3. O sea, me lo das vos, digamos. Sí, te lo doy, te lo tengo que dar. Esa es mi duda, que no sabía cómo ahora ibas a te lo dar tengo que dar. cuántas Más adelante en el curso yo te voy a decir hierro 3 y vos te vas a tener que saber decir que el aqua hierro 3 tiene índice de coordinación 6. Todavía te lo perdono, digamos, pero más adelante en el curso esperamos que lleguen a eso, pero todavía no vimos la química del bloque D, así que por ahora eso va a tener que ser dato. ¿Sí? Lo importante es que si el ligando que está sustituyendo es bidentado, va a sacar 2 de lo que sea. Claro, ahí sí, pero está bien. Gracias. Ok, de nada. Muy bien. Bueno, vamos a ver, fíjense, vamos a prestar un poco de atención a los valores de esas constantes de formación sucesivas. ¿Sí? ¿Qué me pueden decir de esos valores? ¿Qué le va pasando a la constante de formación a medida que aumenta el grado de sustitución? Va disminuyendo, ¿no? Sí, se achica. Se achica, exactamente. Y eso pasa casi siempre. Discúlpenme un segundito. No sé por qué. Estaba silenciada. Disculpen porque justo sonó el teléfono fijo de mi casa, que en la vida entera suena, justo ahora en la clase. ¿Están viendo de nuevo la presentación? Sí, se ve. Bien, disculpen por esta interrupción. Estábamos mirando entonces los valores de constante y lo que veíamos es que las constantes disminuyen, ¿sí? A medida que aumenta el grado de sustitución. Y vamos a tratar de interpretar, ¿sí? ¿Por qué pasa eso? ¿Sí? ¿Por qué tenemos esa disminución que ocurre casi siempre? O sea, por ahora para nosotros ocurre siempre, va a ser una regla general. Vamos a ver que como toda regla general, tiene a veces algunas excepciones, pero por ahora va a ser una regla general para nosotros. Bien. A ver si logro que esta diapositiva... Muy bien. En forma general, entonces, se va a cumplir que las constantes sucesivas van a ir disminuyendo en valor, o sea, los complejos cada vez más sustituidos van a ser cada vez menos estables respecto a la especie anterior, ojo, respecto a la especie anterior, a medida que aumenta el grado de sustitución. Y eso se ve a 3 grandes factores. Uno que es el factor estadístico, que está siempre presente, vamos a ver a qué me refiero después con factor estadístico. Después va a haber cuestiones que tienen que ver a veces con impedimento estérico frente a la sustitución. Vamos a ver que muchas veces ocurre, pero no siempre, depende de la naturaleza de los ligandos. Y también factores electrostáticos que también no están siempre presentes, sino algunas veces, porque eso va a depender si los ligandos que se están sustituyendo son ligandos cargados. ¿Sí? Entonces, esos 3 factores son los que van a poder explicar por qué las constantes de disociación sucesivas disminuyen a medida que aumenta el grado de sustitución. Y vamos a ver primero el factor estadístico, el efecto del estadístico. Y
Con este dibujito de pelotitas amarillas y rojas es muy fácil de entender. Imagínense que esto que tengamos acá, el de pelotitas amarillas, sea el acuoión, ¿sí? Este sería el primer proceso de sustitución, ¿sí? Correspondiente a la K1, donde una de las moléculas amarillas se sustituye por una roja. La K2, la K3, la K4, hasta que el complejo totalmente sustituido. Y si vemos desde el punto de vista de probabilidad, cuando yo tengo este complejo, la probabilidad de que si yo le agrego una pelotita roja se sustituya una amarilla por una roja es muy alta, ¿sí? Si yo estoy en este compuesto, la probabilidad también es alta. ¿Por qué? Porque tengo menos rojas, pero también va a haber cierta probabilidad de sustitución de roja por roja, pero seguramente la probabilidad de que sustituya la segunda roja por una amarilla es mayor. Pero a medida que aumenta el grado de sustitución, esa probabilidad disminuye. Y acá, por ejemplo, la probabilidad que la sustitución se dé de roja por roja es mucho más alta que se dé de roja por amarilla, ¿sí? Entonces, a medida que aumenta el grado de sustitución, la probabilidad, estadísticamente, la probabilidad de que la sustitución se dé disminuye y eso afecta de alguna manera la constante de equilibrio. ¿Por qué la afecta? Porque en realidad la constante de equilibrio vendría a ser un cociente entre la probabilidad de que la sustitución se dé y la probabilidad de que la sustitución vaya para atrás. Entonces, cuando yo tengo acá la K1, la probabilidad de que la sustitución se dé es muy alta, ¿sí? Y la probabilidad de que esto vaya para atrás es muy baja, ¿sí? Y lo mismo pasa por cada una. En definitiva, entonces, este efecto estadístico de alguna manera me permite explicar por qué las constantes sucesivas van disminuyendo a medida que aumenta el grado de sustitución, ¿sí? Bien, otro efecto que habíamos dicho que tenía algún efecto sobre las constantes de formación parciales es el impedimento estérico. Y eso va a afectar cuando yo tengo ligandos entrantes, el ligando que va a sustituir a las moléculas de agua o cualquier otro solvente, sea un ligando voluminoso. Por ejemplo, acá tenemos la comparación de el amoníaco con la trietilamina, ¿sí? Cuando yo sustituyo aguas por amoníaco no voy a tener un efecto estérico importante, y lo que me va a determinar que las constantes se vayan haciendo cada vez más chiquitas es el efecto estadístico, ¿sí? De probabilidad de la sustitución. Sin embargo, cuando yo tengo un ligando más voluminoso como la trietilamina, va a haber un impedimento estérico entre el complejo que tiene 3 trietilaminas y 3 aguas. Cuando le quiero agregar la cuarta, va a haber cierto impedimento estérico de los ligandos que ya fueron sustituidos, que van a hacer que las constantes disminuyan aún más, ¿sí? El factor estadístico está siempre y hace bajar las constantes. Cuando yo tengo un impedimento estérico, se suma al del factor estadístico y hace que las constantes bajen todavía más, ¿sí? Y después otro efecto que puedo tener que me va a afectar el valor de la constante y cómo es y el grado de esa disminución de las constantes sucesivas son los factores electrostáticos. Y eso es bastante fácil de ver. Por ejemplo, cuando yo tengo la sustitución por un ligando que es cargado, va a llegar un momento que el complejo que se forma va a cambiar de carga, y voy a tener un complejo de carga negativa al cual lo quiero sustituir por un ligando también de carga negativa, ¿sí? Acá voy a tener repulsión electrostática, que va a hacer que cuando esta constante, ¿sí?, sea más chica que lo que sería si ese efecto electrostático no existiera, ¿sí? Vamos a ver acá un ejemplo bien fácil de entender. Fíjense, acá están los logaritmos de las constantes para el sistema níquel-amoníaco. Como vemos, esta es la K1, la K2, la K3, K4, K5, K6. Van disminuyendo, como dijimos. Acá, factor estadístico. El hexaacuoníquel, las aguas se van sustituyendo por amoníacos. Disminuyen las constantes sucesivas. Y fíjense con qué pasa con este otro sistema. El sistema aluminio con el ligando fluoruro. Ahí partimos del acualuminio, voy sustituyendo por los fluoruros, las constantes van disminuyendo definitivamente, pero fíjense la pendiente de esta con respecto a la pendiente de esta. En este ejemplo hay efectos de repulsión electrostática que están involucrados, y por lo tanto la disminución de las constantes sucesivas es mucho más pronunciada que en el caso del sistema níquel-amoníaco, donde no existe de alguna manera ese efecto sumado al efecto estadístico, ¿sí? Bien,
¿qué nos queda, digamos, de estas cuestiones de la estabilidad de los complejos? Porque vimos cómo se definía la estabilidad, a qué nos referimos cuando un complejo es estable, que nos referimos a la constante, a la reacción correspondiente a la sustitución de moléculas de solvente por el ligando en particular, que quiero incluir en el complejo, y lo que nos falta saber es cómo sé si un complejo es más o menos estable que otro, ¿sí? ¿Cómo sé si un complejo es estable? Miro su constante de equilibrio. Si la constante de equilibrio es mayor que 1, el complejo es estable. Igual que como hacíamos para el caso de los ácidos, ¿sí? Si la constante es mayor que 1, quiere decir que tengo más productos que reactivos, puedo decir que el complejo es relativamente estable. Cuanto mayor es la constante, ¿sí? Más estable va a ser el complejo, ¿sí? Ojo que cuando miro las constantes sucesivas, la estabilidad la mido respecto al complejo anterior, no respecto al aquo. Para mirar la estabilidad global del complejo sin sustituir respecto al complejo sustituido, tengo que mirar las beta, ¿sí? Eso es importante. Pero ¿cómo comparo? ¿Cómo sé si un complejo es más estable que otro? ¿Sí? Esa parte de cómo saber si un complejo es más estable que otro, así como hicimos en algún momento para saber si un ácido era más fuerte que otro, lo vamos a dejar para cuando estudiemos la química del bloque D, ¿sí? Porque hay un montón de efectos que afectan la estabilidad que tienen que ver con la naturaleza del ion central. Entonces, a menos que conozcamos primero un poco sobre el tipo de química que tienen los metales D, no vamos a poder hacer esas comparaciones, ¿sí? Así que eso, simplemente eso te transforma en una introducción y va a quedar eso para cuando vemos la química de coordinación de los elementos del bloque D, ¿sí? Les puse acá al final la bibliografía, es el capítulo 8, pero no todo el capítulo 8, porque en el capítulo 8 está toda esa parte que les estoy diciendo recién de comparación de las estabilidades, que no está incluida en esta parte de introducción, sino que la vamos a ver más adelante, ¿tá? Y bueno, dejé unos minutitos libres porque quería hablarles un poco del parcial, ¿sí? Voy a dejar de compartir y voy a dejar de